vamos a hacer un chocolate alquímico. Hemos tomado un poco de cacao antes de venir, o sea que con el cacao de Ecuador tan rico se puede hacer muchas cosas. Vamos entonces a ver un tema muy bonito, muy profundo y que es un reto para mí, que no lo domino. Es un tema que estoy investigando desde hace unos años, que me gusta mucho y que lo comparto para aprenderlo, porque aquello que das es aquello que recibes. Y entonces en el tema de la alquimia, por cierto, la exposición se llama Alquimia y Desarrollo Transpersonal. Entonces, a mí me gusta comenzar con un ejercicio de silencio, de introspección. Entonces os voy a proponer dejar las libretas, dejar todas las cosas, vamos a hacer unos minutitos, 2 minutitos de silencio, y en esa relajación, en ese silencio, os voy a leer un poema. Os voy a leer una poesía que ha escrito una dama de Brasil sobre la alquimia. Pienso que a veces el arte resume lo que un orador tardaría 10 horas en explicar. Entonces este poema puede servir para todo lo que vamos a ver luego. Entonces la idea sería hacer una exposición un poco teórica. Quiero mostraros algunas imágenes de alquimia para que veáis esas imágenes extrañas y magnéticas y misteriosas e incomprensibles, pararracionales, que son las imágenes de la alquimia antigua, de la alquimia tradicional. Y luego de esa exposición y de esas imágenes pues haremos un poquito de preguntas y respuestas, y luego para acabar, si queréis, hacemos un ejercicio donde podamos practicar un poquito de alquimia interior, un poquito, si queréis, ¿eh? Si no, lo hacemos así. Bien, entonces vamos a realizar esa introspección. Vamos a cerrar los ojos. Y observamos la respiración. La hacemos más lenta, más profunda. Inhalando, me lleno de vitalidad de la cabeza a los pies. Exhalo, suelto tensiones, pretensiones, expectativas. Inhalando, agradezco la vida. Exhalando, sonrío a la vida. Obra alquímica. En silenciosa expectativa permanece sereno el secreto. Es el momento de iniciar la gran obra, llevar a la práctica el gran plan. Con el rezo reverente en los labios, invoca la antigua magia transmitida por maestros y sabios.
el mistérico arte de la alquimia. Con una estable llama, el artista del fuego inicia la fase del dolor y la pérdida, puro caos, sin armonía. Esta es la obra en negro, Nigredo. Disuelve las creencias rígidas, degrada sulfúrico deseo, neutraliza el odio podrido, desarticula el vicio y el miedo, continuando la mezcla para extraer de lo impuro la esencia. El alquimista atiza su llama y extrae del hecho la experiencia. El fuego, que era blando, calienta. El material, que era duro, derrite. El metal, que era fuerte, no aguanta. Y nueva forma surge. Sigue la obra en blanco, albedo. Pulveriza añicos de orgullo, destila mentira y secreto, ahoga la rebelde chispa, decanta y descarta el apego, continuando la amalgama para extraer de la ilusión lo real. El alquimista atiza su llama y extrae de lo irrelevante lo vital. Calcina, separa, destila, plomo pulido se vuelve plata. Lo que era opaco ahora brilla, pero ¿está la obra terminada? Aún le falta el final. Para la obra transmutar, esta es la piedra filosofal que en la esencia va a actuar. Comienza la obra en rojo. Rubedo. Activa el principio de la acción. Fusiona la mente con el corazón. Continúa la mezcla para extraer de lo rudo lo fraterno. El alquimista atiza su llama y extrae del tiempo lo eterno. El glorioso brillo rojo se reserva al producto final. El oro de un corazón perfecto que ha superado el bien y el mal. En sereno gozo, silencia al alquimista. Con el fuego ya muriendo, seca las lágrimas de la vista. Ya no es el mismo arcano que inició la gran obra, pues él era el encanto, el fuego, el metal y la retorta. Bueno, y poco a poco podemos movernos, estirarnos y vamos volviendo aquí a la clase para conectarnos con una misteriosa ciencia. Bueno, no sé si se ha entendido algo, más o menos. Se ha sentido más bien. ¿Se ha sentido? Bueno, tenemos que hablar de la alquimia. La alquimia es una ciencia antigua, una ciencia tradicional, que en la antigüedad se enseñaba en los templos, en las cofradías iniciáticas. Y entonces lo que vamos a relacionar hoy es la alquimia con el desarrollo psicológico o el proceso interior del crecimiento del alma. Por eso la alquimia la podríamos relacionar con otras cosas, con la arquitectura o con la cocina, o la podríamos relacionar la alquimia
con la música, pero hoy la vamos a relacionar con la psicología. Y vamos a tomar una psicología que es la psicología transpersonal. Entonces, la psicología transpersonal va a ser esa psicología del siglo XX que va a entender que el ser humano no se acaba en el cuerpo, el cerebro y la mente cognitiva, racional, sino que entiende la psicología transpersonal que más allá de los elementos personales, atravesando la personalidad y más allá de la personalidad, hay todavía niveles de conciencia a los cuales los seres humanos estamos destinados. Es decir, que la psicología transpersonal, como la filosofía a la manera clásica, nos dice que la evolución de la conciencia, el despertar del alma, de la conciencia, tiene pisos más arriba de la mente ordinaria, de la mente cognitiva. Afortunadamente esto ya es científico y hay muchas investigaciones y publicaciones científicas sobre psicología transpersonal. Y entonces a mí, ¿por qué me interesa? Porque la psicología, por ejemplo, el proceso de crecimiento interior o de terapia, que a veces es parecido o similar, lo que buscamos a veces es un modelo estratégico que nos permita tener un modelo universal para todos los psicólogos y para todos los terapeutas. Y entonces en Occidente, ¿dónde encontramos un modelo universal? Pues en la alquimia. Dicho con otras palabras, por ejemplo, en Oriente, como saben muy bien algunos profesores que están por aquí sentados, en Oriente tienen un sistema, digamos, de los 5 elementos, donde hay un sistema, por ejemplo, en China. Entonces, ese sistema filosófico sirve para aplicarlo a la medicina, a la arquitectura, a la gastronomía, a la poesía. Y en Occidente, ¿cuál es el sistema universal occidental? Entonces, buscando ese sistema universal, fuimos a parar a la alquimia y encontramos que la alquimia sería un sistema filosófico, simbólico, universal para todo Occidente. Y entonces hemos utilizado ese esquema de la alquimia para aplicar o usar ese esquema para un proceso psicoterapéutico. ¿Me he explicado, más o menos? ¿Un poco? Entonces, la alquimia, voy a poner un PowerPoint, voy a pasarlo muy rápido, pero os aviso que es un PowerPoint en portugués, porque hemos hecho un grupo de investigación, que además tenemos un grupo de WhatsApp, y se llama Los Alquimistas. Entonces ahí estamos varios filósofos y filósofas investigando este tema. Entonces la idea que tenemos es hacer una especie de protocolo para la psicoterapia basado en las fases de la alquimia, porque nos hemos dado cuenta que todo proceso sanador sigue unas fases siempre las mismas y resulta que son idénticas con el proceso alquímico. Esto es fascinante, ¿no? ¿Qué os parece? No es algo que hayamos inventado nosotros, ya ha habido investigadores que lo han ido exponiendo, pero nosotros como filósofos del siglo XXI queremos utilizar ese sistema y estudiarlo para poder de alguna manera algún día pues dejar un libro o una metodología que pueda ser universalizable para toda la psicoterapia occidental. Entonces voy a pasaros algunas imágenes. Voy a ir muy rápido para no aburriros con las imágenes y así que tengamos tiempo de hacer algún ejercicio y de hacer preguntas y respuestas. Entonces, tenemos a un pionero de la psicología transpersonal que es el gran Carl Gustav Jung, ¿vale? Es un explorador de la psique humana y él descubre que la mente humana, la psique, o ese conjunto de emociones-mente, que decimos en filosofía astral y kamamanas, kamamanas es la mente ordinaria, ese conjunto, emociones y mente ordinaria, resulta que está en contacto con el cuerpo por abajo, a través de las energías, y está en contacto con las ideas universales por arriba, digamos. De manera que el alma es un puente entre el mundo biológico, físico, y el mundo celeste o el mundo arquetípico, el mundo de las ideas universales, que en filosofía le llamamos manas, la mente pura, buddhi,
la iluminación, la luz del universo, la luz divina, y Atma, que es la esencia divina, es la divinidad, Dios. Entonces Jung es interesante porque saca la psicología en el siglo XX de un paradigma materialista, horizontal, de un paradigma cientificista, digamos darwinista, si queréis, la saca y lleva la psicología a esa investigación profunda, dándole una verticalidad y proponiendo que el desarrollo de la conciencia, el desarrollo del alma, tiene que ir pasando etapas. Él le llama el viaje del héroe a ese proceso, y esa alma que va creciendo va cumpliendo diferentes etapas o niveles de conciencia, y él descubre que ese proceso de transformación interior es exactamente la misma imaginería, las mismas imágenes que existían en los libros de alquimia medieval. O sea, imaginaros cuál es la sorpresa de este psiquiatra suizo cuando empieza a ver en las fotografías, en los dibujos de los manuscritos medievales, empieza a ver figuras, sucesos que él veía en la psique de sus pacientes y en su propia psique. O sea, que empieza a descubrir que la mente humana sigue unos patrones universales y que la mente humana tiene un destino, tiene una teleología, es decir, que hay un sentido de la vida y que el sentido de la vida es la integración de los opuestos. El sentido de la vida es la perfección, la completura, la unificación. De manera que la alquimia también va a buscar esa unificación a través del solve et coagula. Solve es disuelve, coagula es unifica, reúne. Entonces va descubriendo este psicólogo tan interesante, tan filosófico, va descubriendo que en la alquimia empiezan a surgir expresiones, palabras, que él ve que es similar, paralelo al proceso psicológico, al proceso del desarrollo psicológico. ¿Sí? ¿Hasta ahora? ¿Vamos bien? Luego haremos preguntas. Anotaros mentalmente algunas preguntas y luego las hacemos. Entonces, Jung descubre el inconsciente colectivo y descubre que la conciencia es muy pequeña, es como la punta del iceberg, como una isla. Y que debajo de esa isla hay un inconsciente personal, luego hay un inconsciente familiar, luego hay un inconsciente tribal o nacional, luego hay un inconsciente continental, luego hay un inconsciente gálico de la madre tierra, o si queréis de la humanidad, porque hay varias humanidades, cada humanidad tendría su inconsciente, luego hay un inconsciente, por así decir, del sistema solar, y luego hay un inconsciente divino, con lo cual la punta que sale sobre el mar, que es una punta de hielo, que en el ejemplo del iceberg, está en contacto con el todo, lo que pasa es que no es consciente de ese contacto, pero está en contacto con el todo, desde lo más grande del universo hasta lo más cercano y pequeño. ¿Sí? Luego la psicología transpersonal también lo ha ido desarrollando todo esto, los niveles de conciencia, y han hecho una cartografía, como una especie de cartografía del desarrollo de la conciencia. Y han hecho mucho trabajo sobre eso, que no quiero entrar hoy para no complicarlo, y toda esa cartografía de niveles de conciencia tiene diferentes líneas de subida, tiene diferentes líneas de bajada, tiene diferentes formas de construir estabilidad en cada uno de esos niveles de conciencia, y la psicología transpersonal, a mi juicio, ha hecho mucho trabajo y muy interesante en el diferenciar, por ejemplo, los niveles de conciencia, los picos de conciencia, con los estados de conciencia. Hace esa diferencia. Un estado de conciencia es donde la conciencia se estabiliza, y un pico de conciencia puede ser la conciencia se eleva mucho, tiene un estado elevado de conciencia, pero luego vuelve a caer. Entonces no hay una estructura sólida. Y entonces la alquimia lo que va a buscar es construir esos estados, convertirlos en estructuras a través de la cristalización, para luego tener una conciencia que viva en el lugar más elevado posible. De alguna manera, la alquimia, la psicología junguiana, la psicología transpersonal, van todos a parar al mismo lugar, a llegar a que el ser humano llegue a su perfección.
en búsqueda de la integridad, de la salud, de la fluideza, de que cada ser humano pudiera existir en esta dimensión terráquea, pero con todo su potencial. Y de alguna manera coincide con el yoga, con la filosofía de la India, con la filosofía budista, con la filosofía andina, si queréis. En los Andes vamos a ver 3 niveles, ¿no? El cóndor, por así decir, la serpiente y el jaguar, ¿no? Entonces, esos 3 mundos también nos están hablando de una alquimia donde la conciencia tiene que pasar por esos 3 mundos para conquistar todas las polaridades. Lo masculino, lo femenino. El día, la noche. Lo magnético y lo eléctrico. Lo ácido y lo alcalino. Entonces cada persona tiene que llegar a ser, como digamos, un hombre perfecto y una mujer perfecta. Entre comillas, como que cada ser humano tendría que llegar a desarrollar su masculinidad y su feminidad, sin rechazar ni negar a ninguna de las otras. Integrar, digamos, las dualidades, que son conflictos para la mente ordinaria, irreconciliables. Entonces esa unificación es el resultado del proceso alquímico. Bueno, lo estoy contando un poco desordenado, pero es que estamos un poco en la nigredo todavía. Y la nigredo es la primera fase de caos, de desorden. Pero bueno, ahora lo veremos. Entonces, vamos a encontrar símbolos o arquetipos, símbolos universales. Vamos a entrar en contacto con potencias que hay en el inconsciente, que podríamos llamarle los dioses, pero son potencias psíquicas o mentales. Son realidades, no son símbolos. Los símbolos nos hablan de esas realidades. Esas realidades son intangibles, invisibles. Los símbolos nos hablan de esas realidades. Esas realidades son reales. Es el mundo de las fuerzas mentales, psíquicas del universo. O sea, los constructores y los rectores de los mundos. Y la alquimia lo que va a buscar es el origen del universo, el origen del cosmos. ¿Por qué? Porque en el origen está la pureza. Entendiendo que cuando empieza el universo, al inicio de todo, en lo que los chinos dirían el cielo anterior, ¿no? En el origen de todo está la pureza, el tiempo primordial. Y se supone que todos provenimos de ahí, de ese mundo. Y venimos a este mundo en un proceso de, por así decir, degradación o caída. Y por eso los egipcios a las almas humanas le llaman las lágrimas de Ra. La humanidad somos las lágrimas del Dios, las lágrimas de la divinidad. Somos cada uno una gota, una lágrima de ese gran Dios que llora como sus hijos se van a un mundo de dualidad, muerte, enfermedad, accidentes, miedo, pánico, enfermedades, en un viaje experimental para luego volver. Entonces, la vuelta a ese origen puro, prístino, original, es lo que propone la alquimia. O sea que es un retorno a la pureza de los orígenes, un retorno al tiempo primordial. El misterio de la unidad y despertar lo divino. Entonces la alquimia pasó a la Edad Media, se dice que es de origen egipcio. Bueno, hay varios dioses, como el dios Hermes o Mercurio, que se le atribuye el origen de la alquimia, pero podríamos decir que es tan antigua como el ser humano. Y bueno, tenemos unas interpretaciones materialistas, exotéricas, donde queremos convertir el plomo en oro. ¿Es posible transmutar un pedazo de plomo en un pedazo de oro? ¿Qué pensáis? ¿Sí? Sí. ¿No? ¿Sí? Sí. ¿Doctor? ¿Sí o no? Sí se puede. De hecho, ya los científicos han demostrado que cambiando el número de electrones y de neutrones, se cambia un átomo en otro átomo. Es decir, que ya hay procesos alquímicos reproducibles en el laboratorio. Y también se ha demostrado que el cuerpo humano, por ejemplo el estómago, no solo hace procesos químicos, sino que también hace procesos alquímicos. ¿Sabíais eso? También se ha experimentado con las gallinas. Las gallinas les dan de comer un montón de comida que no tiene calcio y las gallinas son capaces de fabricar átomos de calcio para fabricar la cáscara del huevo sin haberse alimentado de calcio. Son experimentos que han hecho
para ver si eran capaces de crear un elemento nuevo con otros elementos. Eso es alquimia. Y las gallinas lo hacen. Pero voy a insistir en que no nos interesa esa alquimia exotérica o materialista. Porque no queremos oro. ¿Para qué queremos el oro? ¿No? Bueno, vosotros diréis, hombre, tú eres español, tú sabrás para qué quieres el oro. Desgraciado. Bueno, Ya hemos perdonado. os digo que el oro es una locura total. El oro es una proyección donde la mente humana proyecta ahí sus cosas y bien usado es un símbolo. De hecho, el oro era usado en las religiones antiguas como elemento sagrado, pero no como una historia de enriquecerse y todo eso. En fin, que lo que nos interesa es la alquimia interior. Convertir el plomo de nuestra enfermedad en el oro de nuestra salud. Convertir el plomo de nuestros defectos, desgracias, agujeros, escaseces, miedos, odios, convertirlo en el oro de nuestro amor incondicional, de nuestro desapego, de nuestra libertad, de nuestro fluir con el sentido de la vida. Entonces, esa es la alquimia que nos interesa, es una alquimia interior. Entonces, Jung descubrió que el inconsciente está lleno de información, la mente inconsciente, y que la mente inconsciente sigue sus procesos. Y lo que se puede hacer es, con la conciencia, aprender de esos procesos y aprender, digamos, de la naturaleza, entendiendo que lo que sucede en la mente inconsciente sigue las leyes naturales, mientras que la conciencia es la que se aparta de la naturaleza. La conciencia es la que hace y vive cosas rompiendo las leyes naturales, pero el inconsciente sigue las leyes naturales. Por eso los sueños, por ejemplo, el análisis de los sueños es una manera de observar los procesos de la mente inconsciente. Y veremos, analizando todos los sueños, que los sueños poco a poco van buscando la integración de los opuestos. Es un proceso muy lento, puedes estar años y años. Por eso queremos hacerlo más rápido. Y el alquimista, de alguna manera, acelera el tiempo. ¿Cómo acelera el tiempo? Pues con el manejo de los materiales, con el manejo del fuego, regulando el mercurio, el azufre, todo eso. O sea, es una forma de acelerar el tiempo con una serie de herramientas o de elementos para que lo que tiene que suceder de manera natural en millones de años suceda en una encarnación, por ejemplo. Y entonces quiere decir que el alquimista no va en contra de la naturaleza, va a favor de la naturaleza, pero acelera o ahorra tiempo de cronos. Hay un tiempo cronológico que es el tiempo de las cosas que se repiten una y otra vez. ¿No habéis observado que en la vida se nos repiten las cosas una y otra vez? ¿Habéis observado que, ostras, otra vez es lunes, ostras, otra vez es invierno, o ostras, otra vez estoy en pelea con mi mujer, otra vez estoy en pelea con mi hermana, otra vez? Entonces, cuando notáis esa repetición, eso quiere decir que no hemos aprendido. Quiere decir que se está repitiendo, estamos como atrapados en el mundo del samsara, que dirían los budistas, en el mundo de Cronos. Y la alquimia sería evitar repetir eso de manera inútil, o sea, empezar a vivir una vida como más profunda, más auténtica, donde no haya repeticiones inútiles. O sea, entrar en otro tiempo, una calidad de tiempo verticalizante. Es un tiempo, en Grecia le llamarían kairos, es un tiempo limpio, más limpio de pasado, y ese tiempo de abajo, de repetición, de samsara, sería cronos, ese tiempo verticalizante sería kairos, para llegar al no tiempo, que el no tiempo sería la eternidad. Y ahí tenemos otra vez los tres mundos, ¿lo veis? El cóndor, la serpiente y el jaguar. O, digamos, Zeus, Poseidón, el mundo de las pruebas, y Hades, el mundo inferior. O, en fin, fuera de la caverna, diría Platón, el mundo intermedio, que es la salida de la caverna, y el fondo de la caverna, que diría Platón, que es el mundo de la repetición,
no aprendo nada. Repito, no aprendo. Repito, no aprendo. Entonces esos tres mundos, el proceso alquímico lo que busca es salir del mundo inferior, recorrer el mundo intermedio y llegar al mundo solar, al mundo real, para luego bajar y servir a los seres humanos. Es decir, el retorno a la caverna, el retorno del héroe. Entonces, insisto en que el alma tiende a un fin. El alma, la psique, tiene una tendencia natural hacia la unidad, hacia diríamos la religión, o si queréis, hacia Dios. Por eso Jung defiende en psicología científica que el alma busca a Dios. Entonces, claro, los colegas científicos de Jung se le echan encima. Y dicen, pero ¿cómo puede decir esto si usted es un científico? Y él dice, yo no puedo afirmar que Dios existe como fenómeno, entidad fuera de la psique, pero puedo asegurar que psíquicamente la psique tiende hacia la unidad, hacia la totalidad, hacia la integración, aquello que las religiones llaman Dios. Y entonces él es muy elegante y muy cortés, porque defiende sus teorías científicas sin meterse, digamos, en el terreno de la teología. Y Jung descubrió algunos métodos para trabajar y hacer este proceso alquímico que nosotros, los psicólogos y terapeutas de Serafis, iremos plasmando en técnicas y en tácticas, digamos, alquímicas para producir curación o sanación o desarrollo psíquico, lo que iremos haciendo con el tiempo. Jung escribió un libro que se llama Psicología y Alquimia, y entonces ahí lo que hace es, durante varios años, analizar unos sueños y descubrir esa tendencia natural de la psique hacia lo divino, hacia la paz, hacia la integración. Y descubre y demuestra que la psique tiene esa tendencia natural. Claro, vosotros me podríais preguntar, ¿y si la psique tiene esa tendencia natural? ¿Por qué la humanidad no está en paz? ¿Por qué la humanidad no está feliz, no está en armonía, si la mente de manera natural tiende hacia allá? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Héctor? A ver, ¿cómo sales de esta? ¿Qué respondes? Pues es una buena pregunta. Ya veremos si la podemos responder. Entonces, transformar el plomo en oro, el alquimista se convierte en un redentor de la materia, en el sentido de que ayuda a que la materia salga de la oscuridad para que llegue a la luz, pero insisto, como hablamos de la alquimia interior, el alquimista lo que hace es redimir el alma. Y estas son las 4 fases de la alquimia, básicamente muy conocidas, ¿no? ¿Os suena? ¿Las conocíais? La nigredo, la albedo, citrinitas, amarilla y roja, o negro, blanco, amarillo y rojo. ¿Lo conocíais? ¿No? O sea que es nuevo para vosotros todo esto. Pero bueno, es que no habéis dado la asignatura de alquimia en la escuela. La tenéis que dar, la tenéis que dar. Bueno, en simbolismo, en esta escuela, también lo estudiamos. En simbolismo comparado de las filosofías y de las culturas del mundo, ahí estudiamos de manera muy básica esto. Entonces, bueno, mi compañero Pedro, que es psicólogo de Serafis, ha estudiado totalmente la obra alquímica con mucha más profundidad, y entonces estamos viendo cómo todo lo que hay en la obra alquímica tiene un correlato con el proceso psicoterapéutico. Por ejemplo, en la alquimia encontramos la nigredo. ¿Qué es la nigredo? La nigredo es la obra en negro. ¿Qué es la obra en negro? La putrefacción. Entonces, ¿qué es? Caos. Entonces, cuando llega el cliente a la consulta psicoterapéutica, está en la nigredo. Es el caos, el dolor, la enfermedad, el desastre. Entonces es una gran oportunidad para nosotros, porque la nigredo permite replantearnos todo, reconstruirnos, pero para reconstruirnos tenemos que destruirnos. Entonces tenemos que pasar por una etapa muy difícil y complicada, por eso se requiere un acompañamiento, donde entramos en nigredo. ¿No habéis pasado nunca una etapa, no sé quién soy, por ejemplo? No sé qué hago en esta vida, no sé para qué he nacido, no sé qué hacer con mi vida, pues eso es algo parecido. Y siempre es una gran oportunidad, pero también es un peligro.
Por eso, ahí en la Nigredo vemos que dicen los alquimistas y es un correlato perfecto con la enfermedad. Hay tristeza, hay destrucción de estructuras, hay caos, hay desorden, y eso pasa psíquicamente también. Entonces pasamos de la Nigredo, antes de llegar al albedo pasamos por el azul, y el azul tiene la connotación de la tristeza, además en inglés blues es tristeza, ¿no? Entonces pasamos del negro al blanco, pero antes de pasar al blanco, el intermediario es el azul, y el azul es toda la tristeza, porque después de la Nigredo viene una tristeza después de haberte desesperado y de haberte perdido, es una tristeza de ostras, estoy perdido, estoy desesperado, pero va entrando en una calma. Y entonces en el blanco comienza una especie de reactualización, una especie de renovación. Comenzamos a cambiar estructuras psíquicas, creencias obsoletas son desechadas y nuevas creencias son incorporadas. Está en relación con la luna. La luna todavía no es la verdad, pero es un reflejo de la verdad. La luna refleja la luz del sol y es un intermediario entre el mundo de la Tierra, el mundo inferior, sublunar, y el mundo supralunar, el mundo de los soles y de las estrellas. Entonces, todavía no hemos llegado al mundo arquetípico, a la realidad, todavía no hemos llegado a la salud, pero estamos aprendiendo a ser saludables. Y empezamos a vernos en el espejo de la luna. El espejo de la luna es, ostras, ahora me doy cuenta que mi depresión es responsabilidad mía. Ostras, ahora me doy cuenta que mi pobreza es responsabilidad mía. Tengo creencias en mi mente que me han llevado a la pobreza. Tengo creencias en mi mente que me han llevado al abandono, a estar abandonado y a estar solo. O tengo creencias en mi mente que me han llevado a divorciarme, porque mis creencias me han llevado a ella. Entonces comienzo a responsabilizarme en esta fase blanca, porque me miro en el espejo, y es muy dolorosa, por cierto. Por eso necesitamos un acompañamiento de un alquimista terapeuta que no juzga. Esa es una de las máximas del terapeuta o del psicólogo o del coach o del instructor de filosofía. No juzga al instruido, solamente lo acompaña, lo va llevando, pero no lo juzga, porque si lo juzga, interrumpe el proceso. ¿Me entendéis? Y entonces, eso nos lleva a... Bueno, hay mucho simbolismo, la obra en blanco, el conocimiento de uno mismo. Vamos entrando en contacto con los grandes arquetipos, el arquetipo de la madre, el arquetipo del padre, el arquetipo del niño interior. Y tenemos que observarlos y separarnos a la vez. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos que acercarnos a esos arquetipos sin ser absorbidos por ellos. Tenemos que acercarnos a esos arquetipos, de alguna manera reconocer su poder y de alguna manera hacer las paces con ese arquetipo del padre, con ese arquetipo de la madre, con ese arquetipo del niño interior, con ese arquetipo de Dios. O sea, en este mundo lunar vamos a entrar en contacto con esos arquetipos más bien a nivel humano, luego los encontraremos a nivel divino. Entonces, que a nivel humano psicoterapéutico es trabajo con la madre, trabajo con el padre, trabajo con el niño interior. De alguna manera tengo que aborrecer a mi padre y aborrecer a mi madre y a la vez honrarlo. ¿Esto qué quiere decir? Esto es complejo, ¿no? Fijaros, el Viejo Testamento, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Eso es verdad? Sí. ¿Eso es bueno? Imprescindible. El Nuevo Testamento. Quien no deja a su padre, a su madre, a sus hermanos y viene a mí, no alcanzará el reino de los cielos. Aborrece a tu padre, a tu madre, a tu familia y ven a mí. ¿Os suena esto? Mateo. ¿Cómo puede un maestro del amor como Jesucristo decir aborrece a tu familia y ven a mí? Porque lo que está diciendo es que tenemos que emanciparnos de todos los programas, creencias del papá y de la mamá. Y darnos cuenta de que nosotros no somos, yo no soy mi papá, yo no soy mi mamá.
Yo no soy mi hermano, yo soy yo y tengo que llegar a una individuación. Es el proceso de individuación. Vosotros diréis, hombre, pero esto es una tontería. Yo soy Pepita, yo soy Manuel, yo soy Juanita, yo estoy individuado. Y yo os diré, no creo que estéis individuados. Estar individuado significaría ser un Buda, ser un Jesucristo, ser un Zoroastro, ser un Mahoma, ser un Avatara o ser un iniciado. ¿Qué quiere decir? Honro, pero no dependo. Honro, pero tengo mi propia forma de pensar, mi propia forma de vivir. Y lo que nos vamos a dar cuenta en esta fase es que el 94% de todo lo que pensamos, hacemos y decimos no es por nosotros, sino que es por papá, mamá y los ancestros. Esto que estoy diciendo es muy fuerte, ¿eh? Os estoy casi insultando. Perdonadme por lo que os estoy diciendo. Pero lo que estoy diciendo es que no somos individuos, somos seres colectivos. Estas son palabras de Jung. Jung dice, mientras el ser humano sea un ser colectivo, es decir, no ha asumido su destino en sus propias manos, sino que está viviendo el destino de su padre y de su madre en su propia vida, ese ser no está individuado, no es libre verdaderamente. Está inconscientemente siguiendo patrones colectivos. Por lo tanto, no es un ser consciente, libre, responsable, individuo. ¿Me entendéis? ¿Sí? ¿Es duro esto? Y me diréis, hombre, no será para tanto, Héctor, porque yo me fui a estudiar a Canadá medicina y eso lo elegí yo. Y yo le pregunto, ¿qué yo lo eligió? Hombre, yo, pero sí, pero ¿cuál de los yoes lo eligió? Y descubrimos que hay muchos patrones, muchas esperanzas, porque todos los seres humanos, cuando somos niños, papá y mamá son nuestros dioses. Y entonces queremos servir a los dioses, o queremos que los dioses nos amen. Y asumimos montones de cosas para honrar al papá y a la mamá. Por eso Jesucristo luego dice, no lo honres, aborrécelo y sígueme. ¿Me entendéis? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Ponéis una cara de nigredo? Ay, ay, ay. O sea que tenemos que usar todo lo del Antiguo Testamento, todo lo del Nuevo Testamento, todo lo del Bhagavad Gita, integrar todas las sabidurías, porque nos damos cuenta que aunque son contradictorias, son complementarias. Por eso al final, en el final del proceso terapéutico, la persona ha aborrecido a su padre y a su madre, y a la vez le honra a su padre y a su madre. Y dices, ¿cómo puede ser, Héctor? ¿No es contradictorio? No. Le honro, le agradezco, no pretendo que haya sido diferente, lo he perdonado total y absolutamente, lo he integrado total y absolutamente, no tengo ningún deseo de que hubiera sido diferente, o sea, lo asumo, lo acepto totalmente, pero a la vez vivo mi propio destino, no necesito vivir su destino para hacerlo feliz o para ser reconocido por él o por ella. Y de alguna manera lo que os digo es que todos inconscientemente estamos buscando el reconocimiento, la aceptación de papá y de mamá. ¿Me explico? O de los símbolos de papá y mamá, que es mi maestro, o mi instructor de yoga, o mi jefe de la empresa, que son proyecciones de papá y mamá. Entonces, en toda esta fase de albedo, tengo que discriminar. Es decir, quién soy yo y quién no soy yo. Quién quiero ser y quién no quiero ser. Tengo que discriminar y dejar caer un montón de cosas falsas que nos enferman. Y cada una de las enfermedades, como hemos visto esta mañana, cáncer, vitíligo, fascitis plantar, hemorroides, yo qué sé, toda enfermedad es un reflejo de una falta de individuación. Toda enfermedad es un reflejo de una falta de madurez emocional. Toda enfermedad es una falta de libertad profunda, de integración de los opuestos. O sea, todavía en el inconsciente, en una buena parte del inconsciente, estamos, digamos, en deuda con papá y con mamá. No sé si es un poco chocante esto. Los que habéis estado esta mañana quizá me entendéis un poco más. Pero bueno, vamos allá. Entonces ese viaje interior de la alquimia es un viaje de purificación, es una odisea interior, es un viaje del héroe,
y pasamos del blanco al amarillo. El amarillo es el previo al rojo, y entonces el amarillo nos llevará al rojo, rubedo o rojo. Entonces, para no alargarlo mucho, el rojo es cuando he pasado por el negro y el blanco, ahora voy al rojo, que es la integración de todo lo aprendido y la experimentación y vivencia de todo lo aprendido. Es decir, que yo necesito que lo que yo he comprendido a nivel arquetípico, a nivel interior, se convierta en sangre, se convierta en carne. Es decir, el verbo encarnado es el rojo. Quiere decir que yo tengo que aplicar todo eso aprendido en la vida cotidiana. Y es como la prueba más difícil, porque es todos esos aprendizajes y comprensiones, llevarlo al día a día. ¿Me explico? O sea, tratar de encarnar esa experiencia. Y es también esa fase rojo correlativa al retorno del héroe en el viaje del héroe. Cuando el héroe va haciendo las pruebas y pasa todas las pruebas, el infierno, el enfrentamiento con los dioses, el enfrentamiento pues con la eternidad. Entonces tiene que volver a casa, regresar a casa, y es todo un trabajo, porque hay muchas resistencias. Hay héroes que no quieren volver a casa, hay otros héroes que vuelven a casa y se vuelven otra vez al mundo misterioso. No, hay otros héroes que vuelven a casa pero son un desastre, y entonces no saben poner la lavadora, no saben fregar los platos, no saben barrer. Y entonces, al final, el rojo quiere decir encarnar de manera natural y fluida todo ese aprendizaje. Y de alguna manera vivir en dos mundos a la vez. Vivir en el mundo divino, en el mundo arquetípico, en el mundo de la salud, y a la vez vivir con los seres humanos, digamos, ordinarios. Y esa sería la obra en rojo ya completada. ¿Y eso cómo sucede en psicoterapia? Pues muy fácil. Después de un proceso psicoterapéutico, se le puede decir a la persona, si queréis, bueno, pues ahora que has aprendido tanto y que te sientes fuerte y que te sientes sanado y curado, pues ahora vete a pasar 4 días con tus padres. Y entonces ahí se ve si estamos fuertes o no. ¿Me seguís? ¿Por qué? Porque cuando yo vuelvo a pasar 4 o 5 días con mis padres, surgen todos los demonios. Y entonces empieza otra vez a salir la rabia, la ira. Mamá, no me digas esto. Papá, no me insistas. Entonces, ahí se pone a prueba si el héroe ha llegado al rojo o no. Si todavía siente enojo, molestia, enfado, claro. Si todavía siente tristeza o todavía siente que su madre tendría que ser más cuidadosa, o siente que su madre tendría que cuidar más de ella misma, o me da rabia que mi madre no se cuide, o me da rabia que mi madre se meta en la vida de mis hermanos, o me da rabia que mi madre... Si me perturbo por toda esa experiencia otra vez, quiere decir que tengo que volver a hacer el periplo otra vez. ¿Me entendéis? Sí, por eso en el budismo, cuando haces un retiro budista, yo lo he probado alguna vez, he experimentado, por ejemplo, 10 días de silencio, un retiro de Vipassana, pues la mente se limpia, es un proceso budista muy antiguo, tiene miles de años, y la mente se queda como una especie de lago de cristal, transparente, limpio. Eso también lo produce la filosofía con muchos años. Limpio, lago tranquilo, paz total. Y luego, cuando acabas todo el proceso, te crees que eres el dios del universo. Dices, estoy sincronizado con el universo. Voy por los semáforos y se ponen verdes, ¿no? Es como el anuncio aquel, no sé si lo visteis, había un anuncio que empezaba a llover y se ponía el parabrisas. Iba por allá y se ponía el semáforo verde. Entonces, la música que llevaba él sincronizada con la gente de la calle. Pero entonces el maestro budista te dice, bueno, bien, ahora que has hecho este proceso, vete a hacer la colada. ¿Qué quiere decir? Fregar platos, poner la lavadora, porque si eso no lo vivimos en el día a día, no sirve para nada. ¿Y qué pasa? Que mucha gente se queda ahí como colgada en ese mundo de la espiritualidad, en ese mundo mágico, y no sabe integrarlo, no hace la fase rojo, no lo encarna. Y entonces vive de alguna manera en una especie de fantasía,
una especie de impostura, aparentando, por ejemplo, pues con una túnica naranja o con el pelo rapado, ¿me entendéis? Es una impostura. No hace falta raparse el pelo, no hace falta vestirse de amarillo. Lo puedes hacer, si quieres, pero que no es lo propio nuestro. Lo propio nuestro es barrer, fregar los platos, poner la lavadora, ir a trabajar, pagar impuestos, soportar a los políticos desastrosos, que en todos los países son iguales, y no llenarnos de odio, porque al final la alquimia, ¿para qué te serviría? Pues para vivir en este mundo sin ser de este mundo, que es lo que dice la filosofía clásica. Para vivir en el mundo sin ser del mundo, no pertenecer, no estar atrapado por este mundo. Pero no penséis en el mundo como algo externo, sino que el mundo en realidad está en nuestra mente. Por eso se puede cambiar el mundo, afortunadamente. Porque el mundo en realidad es una interpretación que nosotros hacemos. Quiero decir, una persona con un nivel de conciencia observa el mundo con su nivel de conciencia y entonces ve ataque, miedo, ansiedad y sufre y padece y reacciona con lo que sucede en el mundo. Y otra persona en ese mismo lugar, imaginaros un Buda, en ese mismo lugar, pues va a trabajar, compra el pan, cena, paga impuestos, pero está fluyendo, no le afecta. Y entonces no sufre, porque de alguna manera está en un nivel de conciencia donde su mente está limpia. Por lo tanto, lo que proyecta hacia afuera ya no es una proyección, sino que es una observación. Y nosotros no observamos el mundo, nosotros interpretamos el mundo. Nosotros no observamos nítidamente el mundo. Nosotros lo que hacemos es percibirlo. Y si miráis la palabra percepción en el diccionario, veréis que percepción es un proceso interior. ¿Me explico? Es una interpretación, exacto. Buscaba esa palabra. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo las creencias A, B, C, D, E en mi mente, yo voy a percibir un mundo A, B, C, D, E. Por eso dice el Talmud, no vemos el mundo tal como es, sino tal como somos. Y si yo tengo unas creencias J, K, H, L, yo veré el mundo J, K, H, L. Y tú me dirás, lector, pero no es posible. Si hay corrupción, hay corrupción. Si hay violencia, hay violencia. Si este mata a este, eso no me lo puedes negar. Bueno, un Buda sí que lo puede negar lo que tú estás diciendo, en ese nivel, este hombre ha matado a este. Pero en otro nivel se puede ver otra cosa. Por ejemplo, un espíritu que ha encarnado, se ha encontrado con otro espíritu que también ha encarnado y que han pactado antes de nacer ese encuentro mortal. Entonces el Buda no se altera porque no ve nada fuera de la voluntad del Dharma, no ve nada fuera del Dharma. Es una mente que ya no genera karma y por lo tanto es una mente limpia, lo que en el budismo es la clara visión del ser, la mente limpia. Entonces ya no proyecta, ya no percibe en el sentido de que ya no interpreta, lo único que hace es ver. ¿Y qué ve? Lo real de las cosas. ¿Me explico? Y esto es misterioso porque ¿qué es el mundo? Pues el mundo es una cosa, es un dragón cambiante. El mundo es un monstruo de 1000 cabezas. El mundo es una piedra alquímica que hay que transmutar. ¿Qué es el mundo? Es un juego, es el juego de Maya, es Lila, que dicen en la India. El juego de Shiva, la danza de Shiva. Entonces en esa danza de Shiva, de universos, de mundos, de personas, de plantas, las almas reencarnan una y otra vez hasta que las almas se purifican hasta que lleguen al oro. Y entonces tú podrías llegar a ver el mundo con ese nivel de conciencia. Sufrirías menos, sí. Te enfermarías menos, sí. Pero hay que llegar ahí, tenemos que ir llegando ahí poco a poco. Entonces ahora con vuestras preguntas, pues iremos afilando o viendo más detalles. Y ya para terminar, que me he enrollado mucho, os voy a poner simplemente unas imágenes sin comentarlas para que las veáis. Son imágenes del libro mudo. Es muy interesante, ¿no? Los alquimistas a su libro le llaman el libro mudo, porque no habla, son todo imágenes. Simplemente para que las veáis.
Son todo fases del proceso. Nigrero, los diferentes universos, o sea, dimensiones del mundo, los grandes rayos. Entonces, esto va hablando de los procesos. Hay muchos procesos. El baño María, el amianto, la calcificación, la vitrificación, y todo eso en psicología tiene un correlato. Por ejemplo, voy a poneros un ejemplo, que es que la vitrificación podría ser el ejemplo de que cuando tú ves una creencia que has albergado en tu mente durante años y la ves claramente, entonces eso es una vitrificación porque la puedes cristalizar delante de ti. ¿Me explico? Por ejemplo, una clienta mía la semana pasada dice es que quiero trabajar lo de la abundancia porque es que todo el dinero que gano lo pierdo. Y le digo, venga, vamos a trabajarlo. Y al acabar el proceso dice, ¡guau! Increíble. O sea, yo odiaba el dinero, odiaba a los ricos, odiaba la riqueza, o me sentía culpable cada vez que tenía dinero. Entonces hay que observar esa creencia como en un cristal. Y entonces ahí la puedes ver. Y dices, madre mía, lo que he tenido en mi mente durante años. Y entonces tengo que hacer un trabajo de reconciliación con la abundancia, o con el dinero, o con lo que sea, ¿no? También la abundancia es mamá, por ejemplo. Entonces, mamá es el arquetipo de la abundancia, porque es la teta cósmica, la leche, la nutrición, es mamá. Entonces, si yo incorporo el arquetipo de mi madre, yo perdono a mi madre, de corazón, de verdad, el verdadero perdón, que lo explicaremos en un curso que haremos en Guayaquil. Entonces ahí, si yo realmente hago un proceso de limpieza, de purificación con esa figura de mi madre, que al final esa es un eco o una resonancia de la gran madre cósmica, entonces yo me reconcilio con mi madre y por lo tanto me reconcilio con la gran madre cósmica y por lo tanto soy un bebé alimentado por la teta de Isis. Por lo tanto la abundancia para mí es natural. Por lo tanto la abundancia no es un conseguir, es un quitar todo lo que sobra para conectarnos con lo que ya es, que la abundancia es lo natural. ¿Me explico? Y así con todo, ¿no? Entonces detrás de una enfermedad hay una creencia. Como hemos visto esta mañana, los que habéis estado en el taller, que mañana tenemos la segunda parte, aún estáis a tiempo de apuntaros. Pues entonces hemos visto que detrás de cada enfermedad hay una creencia. Cáncer de hígado, me estoy envenenando, alguien me está envenenando, o esta relación me está envenenando, o me voy a morir de hambre, cáncer de hígado, o una creencia, pues soy incapaz de vencer a mi rival, entonces hago una tendinitis en el codo, competencia, rodillas, sumisión, sometimiento, es imposible dejar de someterme a mi jefe, entonces hago una lesión en la rodilla izquierda. Y así, ¿no? Hemos visto esta mañana que todas las creencias generan un marco perceptual y ese marco perceptual tiene por consecuencia unas vivencias emocionales y esas vivencias emocionales tienen por consecuencia una activación de un proceso inteligente que llamamos enfermedad, que es inteligente, coherente, proporcional y oportuno, que lo hemos visto esta mañana. Mañana seguiremos un poco más. Perdonad que seguimos con el libro mudo. Muy bien. Y ya para terminar, os quiero leer una frase que encontré por ahí en un libro que me cayó al azar, que es una frase que explica el final del proceso alquímico, el final de la psicoterapia y también el final, digamos, del desarrollo transpersonal, o por lo menos una meta muy elevada. Y dice, el silencio no es menos importante. Quiere decir que hay que hacer un hueco interior, un espacio interior para que se produzca toda la obra alquímica. Yo lo relaciono con el vaso que tiene en la cabeza Serafis, que es como la capacidad de recibir algo de la mente pura. Para que recibamos algo de la mente pura, la mente impura tiene que callarse o aquietarse.
es necesario forzar a la imaginación personal a callar. Es decir, el tamamanas, la mente ordinaria, la rumiación cognitiva, racional que tenemos todos, tenemos que encontrar momentos o formas de acallarla. Para permitir el pensamiento de Dios, iluminar la conciencia en todo su esplendor. Y entonces, cuando el lago, las olas del lago se calman, entonces de forma natural en el lago se reflejan las estrellas, el sol y la luna. Entonces uno comprende cómo el sol de la justicia, de buen uso, se alza. Entonces uno comprende que siempre estuvo la justicia, siempre estuvo el amor, siempre estuvo la inocencia. La culpabilidad, el pecado, la enfermedad, fueron ilusiones en esa distorsión mayábica del lago de la mente. Y siempre, digamos, la realidad subyacente o trascendente es el sol de la justicia. Sería Ra en Egipto, sería Zeus, sería Alá, sería ese Dios puro y absoluto que está en nosotros, pero que no lo percibimos por las vibraciones de la mente. El pensamiento de Dios, trayendo la curación en sus alas. Entonces la curación es como digamos el contacto con esa realidad sana, pura, que puede aterrizar cuando hemos tirado todo lo que sobra, cuando hemos puesto orden, o sea, cuando hemos hecho la fase negra y la fase blanca. Aquello que Plotino diría organización y contemplación. Entonces, primero es la organización, es la nigredo y la albedo, esa es la organización. Y la rubedo, ya el logro del oro, es la contemplación. Por eso los neoplatónicos son también alquimistas. El pensamiento de Dios inunda la conciencia, como el sol penetra en un cuarto oscuro. Qué bonita la imagen, ¿no? Abrimos una cortina y entra la luz. Entonces la luz, hubo que fabricarla, hubo que crearla, no, la luz siempre está. Lo que hubo que hacer es quitar el obstáculo. Por eso en realidad no tenemos que hacer nada, tenemos que deshacer todo. ¿Sí? Y dice, el pensamiento universal penetra en el individual. El pensamiento universal penetra en el pensamiento individual. Bueno, eso da mucho miedo, porque sería como contactar con cosas eternas, con arquetipos, con Dios. Eso da mucho miedo, porque el pensamiento individual, o digamos, el yo pequeño, no quiere dejar de existir. Y entonces es como una gota de agua que tiene una membrana electrónica y quiere ser una gota. Pero claro, lo que nosotros le decimos a la gota es, pero compañera, si tú eres agua del océano y aquí está el océano, sois lo mismo. Pero la gota dice ni hablar, yo soy la gota, soy Ana, o soy Juan, o soy María. ¿Me entendéis? Y la alquimia nos llevaría a el océano y yo somos lo mismo. El océano y Juan somos lo mismo. El océano y Miriam somos lo mismo. Héctor y Miriam somos iguales. En ese nivel, ¿no? En la esencia, en el nivel esencial, somos todos un mismo ser. ¿Me entendéis? El pensamiento universal penetra en el individual, como el aire puro en un local cerrado. Se produce entre el mayor y el menor una mezcla, gracias a la cual el menor, o sea, la gota, no se hace más que una con el océano, con el mayor. La impureza proviene de la separación del menor con el mayor. ¿Qué quiere decir? La herejía de la separatividad. Es decir, la herejía de la separatividad es darle crédito a esa creencia que hay en nuestra mente de que estamos separados. Y eso es la causa y origen de toda enfermedad. Porque si yo estoy separado de mi hermano y él me hace una guarrada o me hace una traición, yo voy a hacer un cáncer de colon. Que es, cáncer de colon es guarrada, una putada que me ha hecho mi hermano, por ejemplo, ¿no? Si es el colon transversal. Si es una guarrada que me hace un empleado mío o un discípulo mío, lo haré del colon descendente. Y si es o yo vivo como una guarrada o una putada que me hace un ascendente, entonces es en el colon ascendente. ¿Entendéis? Es inteligente el organismo, ¿no? ¿Y a dónde iba yo con eso? A que una de las sanaciones es eliminar la barrera entre mi hermano y yo. A través de la nigredo, a través de la psicoterapia, yo me puedo poner en el lugar de mi hermano y decirle, por ejemplo, yo soy Juan, el del cáncer
intestino. Y este es Pepe, el hermano traidor, ¿vale? Entonces le digo a Juan, Juan, querido, esto lo hago en la consulta sin Pepe, solo con Juan, ¿eh? Digo, querido Juan, ponte aquí donde Pepe. Digo, Pepe. Y no me responde. Digo, Pepe, que tú eres Pepe ahora. Sí, perdón. Digo, Pepe, habla con tu hermano. Digo, ¿qué le quieres decir? Es impresionante, esto siempre funciona, ¿eh? Cuando tú te pones en el lugar del violador, del asesino, es flipante, es alucinante. Y Pepe le dice a Juan, ostras, ahora me doy cuenta del daño que te he hecho. Perdóname, por favor. Sal de ahí, ponte en Juan. Juan, ¿has escuchado lo que te ha dicho tu hermano Pepe? Sí, lo he escuchado. ¿Qué le quieres decir? Hombre, ahora te puedo perdonar. No, antes de perdonarle, insúltalo un poco, venga. Porque yo no quiero que haya un bypass. No quiero que haga un bypass, que pase rápidamente el te quiero mucho, hermano. No. Primero, venga, insúltalo un poco. Joder, la putada que me has hecho, no sé qué. Entonces se pone. Y al final, podemos hacerlo varias veces. Fijaros lo que está pasando. Pepe, Juan. Juan, Pepe. Pepe, Juan. Juan, Pepe. Fijaros qué está pasando. Que yo ya no sé quién soy. Ni Juan, ni Pepe, ni Pepe, ni Juan. Y entonces se mezcla. Y entonces ya no hay división. Y entonces finalmente vengo a Juan y le digo, bueno, te puedo perdonar. Te quiero mucho, hermano. Y ya no necesito el cáncer de intestino porque ya no necesito recordar el rencor, la traición que me has hecho. Porque ahora veo que lo que has hecho no es una traición a mí, sino que es una película de tu mente. Es una proyección que has hecho queriendo traicionarme y tal. No es nada personal conmigo. ¿Me entendéis esto? Nadie nos hace nada personal. Nadie jamás te ha hecho nada personalmente a ti. Porque nadie te ve. ¿Por qué nadie te ve? Porque nadie ve. Solo ve el Buda. Entonces, ¿qué ve el asesino que te clava un puñal? A ti no te ve, desde luego. Ve una mierda que tiene en su cabeza. Perdonad, que ya me estoy emocionando. O sea, nadie ve a nadie. Nadie ve a nadie. Por eso, los únicos que ven son los iluminados, los despiertos, los grandes maestros. Entonces, nadie nos ha hecho nada personal. Y cuando llegamos a esa comprensión de que nadie nos ha hecho nada personal, no hay asesino, no hay traidor. O si queréis, el traidor y el asesino y yo somos lo mismo. Y entonces se va diluyendo toda la experiencia. No diluyendo la experiencia, me corrijo. Se puede diluir la percepción vieja, ahora sí. Se puede diluir la percepción vieja y puedo construir una nueva percepción alrededor de ese evento. Tú dirás, hombre, pero eso es una manipulación, te estás engañando. Tu asesino te asesinó. No, no te estás engañando. Te estás engañando si crees en el asesinato. Y te estás despertando si te das cuenta que el asesinato no existe. Porque en verdad nadie puede morir ni matar. Quien dice mato o me matan habla como un niño. Porque el verdadero ser no nace ni muere. Es espíritu. Entonces los que nos engañamos somos los que creemos en el asesinato. El que va despertando de la pesadilla del samsara y descubre que no hay muertos ni asesinos ni nada, ese no se está engañando, ese se está liberando, ese se está despertando, se está santificando, se está purificando. ¿Me estáis entendiendo? Tú dirás, hombre Héctor, pues vaya mal negocio, porque entonces no hay asesinos, no hay corruptos, no hay... Bueno, elige tú en qué dimensión quieres vivir del universo, tú eres libre. ¿Vale? ¿Vais viendo? Ostras, cómo me enrollo, ¿no? ¿Qué hora es? 7:15. Las 7:15, pues entonces, ¿qué tenemos? ¿15 minutos para preguntas? ¿Sí? Entonces, acabo la frase. No hay más que un solo aire puro, bueno y sano. Es la unidad con Dios y la unión con todas las cosas con Él. Se acabó. ¿Veis lo que os decía? Es la unidad con Dios y la unión de todas las cosas con Él. La separación ha causado pecado. Cambiar la palabra pecado por distorsión mental. La enfermedad, la miseria y la muerte proceden de esa distorsión mental. Desde esa distorsión mental nos enfermamos todos. La unión es la causa de la salud. Por lo tanto, la unión de yo con mi hermano con yo. De hecho, ese juego de pronombres, por ejemplo, en el sufismo místico, tienen una técnica psicoterapéutica mística donde cambian los pronombres, ¿sabíais? Es muy, muy interesante. Los sufís lo hacen, los derviches bailantes,
a cambiar los pronombres, es un juego. Yo, tú y cambian. Él habla, en vez de decir yo, dice él te ha hecho daño. Entonces, cambian los pronombres y generan todo un proceso psicoterapéutico para al final llegar a la divinidad, llegar a lo uno, a Dios. Adiós. Adiós. Bueno, muchas gracias. Bueno, queridos, pues vamos a hacer un poquito, 2 o 3 preguntas y si queréis hacemos un ejercicio o lo dejamos aquí por hoy. ¿Tenéis preguntas, dudas, cuestiones, quejas? ¿Qué tan recomendables son las barras de Axis? Pues no lo conozco. La verdad que no lo conozco. Preguntarme de la conferencia, ¿no? Es que decías que hay un proceso y dentro del proceso ahí está deshacer nudos o desconectar mentalmente estos procesos. Así se llama. No sé, hay miles de terapias y miles de ejercicios. Claro, no los podemos conocer todos. Lo mejor sería conocer unos cuantos que funcionen y caminar con ellos. Por lo menos en el Instituto Serafis intentaremos recoger algunas técnicas para realizar ese proceso de la alquimia. Pero no vamos a coger millones de técnicas, que hay miles. Hay una técnica, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, que es también muy alquímica, que le llamamos el diálogo de voces. Entonces, es una técnica donde con una sola persona, tú sentado con una sola persona, tú le dices, ahora voy a hablar, con tu permiso, con diferentes voces. ¿Tú me das tu permiso? Sí. Entonces, esas voces van a hablar de Miriam en tercera persona. Entonces, permiso para hablar con la controladora de Miriam. Hola, ¿quién eres? Soy la controladora de Miriam. ¿Cómo eres? ¿Cómo es tu trabajo? Ay, pues estoy siempre controlando, estoy muy estresada. ¿Cómo ves a Miriam? Ah, pues la veo cansada, la veo agotada, no sé qué. Y así, ¿no? Podemos hablar un poco con la controladora de Miriam. ¿Qué necesitarías para que tu trabajo de controladora fuera más armónico o que la hiciera feliz a ella? Pues necesitaría que estuviera más atenta, porque es que está... Vale, muchas gracias. ¿Me das permiso para hablar con otra voz? Sí. Permiso para hablar con la niña interior de Miriam. Hola, ¿quién eres? Soy la niña interior de Miriam. ¿Cómo eres? Soy muy triste, me tiene encerrada en la mazmorra, no me deja salir. ¿Qué podrías aportar a la vida de Miriam? Podría darle un sentimiento lúdico, inocencia, frescura. ¿Por qué no te deja salir? Porque me tiene miedo. ¿Por qué te tiene miedo? Entonces, cada una de las voces tiene mucho que decir. Y entonces podemos darnos cuenta que hay voces rechazadas o voces relegadas. ¿Cómo dices? Acalladas, relegadas. Entonces, esta técnica es interesante y es humanista, porque es todo desde una perspectiva humanista. Entonces, esas voces les damos la oportunidad de que se expresen. Y la idea no es tomar decisiones en ese espacio terapéutico. La idea es crear un espacio-tiempo amoroso, sin juicio, de expresión, para que puedan expresarse las diferentes voces. Solo eso ya es muy terapéutico. Por ejemplo, permiso para hablar con Ana, que se quiere divorciar. Hola, ¿quién eres? Soy Ana, que se quiere divorciar. ¿Por qué te quieres divorciar? Por esto, ¿no? Tal y tal, cual y cual. Vale. Permiso para hablar con Ana, que no se quiere divorciar. Hola, ¿quién eres? Soy Ana, que no se quiere divorciar. ¿Cómo eres? Soy así y tal. ¿Cuál es tu necesidad? Entonces, cada voz tiene una necesidad, tiene una función. Y ninguna de las voces tiene que ser eliminada. Todas son ecosistema, todas tienen que ser integradas. Incluso, por ejemplo, el miedo, la rabia, el odio, el tirano interior, ninguna de esas voces debe ser eliminada, al contrario. De hecho, se le pregunta, por ejemplo, una voz muy relegada, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, el antisocial o el que odia a todo el mundo. Permiso para hablar con el... ¿Cómo te llamas? Franz. El Franz que odia a todo el mundo. Hola, ¿quién eres? Soy el Franz que odia a todo el mundo. ¿Cómo eres? Pues soy un ser que odia a todo el mundo y estoy enfadado. Entonces, cuando le damos la posibilidad de hablar,
Entonces, ya el propio Franz está escuchando a esa parte de Franz. Y luego, también le preguntamos, ¿y cómo serías si Franz no te rechazara, no te relegara? Ah, pues podría aportarle algo, podría aportarle precaución para que no le engañen, podría aportarle... Y entonces decimos, permiso para hablar con el Franz que odia a todo el mundo, integrado, maduro, o sea, adulto e integrado. Y entonces, hola, ¿quién eres? Soy el Franz que odia a todo el mundo, adulto e integrado. ¿Cómo eres? Estoy en paz. Y cambia la energética y todo, el cuerpo, la sensación física, la postura de la persona, la voz cambia. Y entonces todas las voces cuando son integradas son potenciales. Y lo que las hace peligrosas es relegarlas, acallarlas, reprimirlas. Tampoco podemos integrarlas todas a la vez, hemos de ir poco a poco, porque hay voces que para nosotros hoy son inaceptables hoy en día. Pero os aseguro que dentro del ser humano está todo. El Hitler más terrible y el asesino más brutal está dentro de mí. Yo soy él. Y vosotros también lo sois. Lo que pasa es que no lo queréis ser. Vaya, vosotros, yo prefiero serlo conscientemente. Pero también el santo más santo está dentro de nosotros. Y el Cristo y el Buda están en nosotros. Entonces las voces pueden ser integradas y por lo tanto son menos peligrosas. Y entonces eso es alquimia, porque se va haciendo un anigredo primero, luego un albedo y cerramos con una integración, un arrubedo. Una pregunta. Estábamos diciendo y nos explicabas que las enfermedades son como la consecuencia de esto, ¿no? Como el ejemplo del cáncer del colon, el tema como el hermano, o eso que hay que entrar en contacto, claro, con el arquetipo de madre, padre, niño. Imaginando que tenemos como una salud, o vamos haciendo este trabajo, cuanto más jóvenes nos enteramos mejor porque vamos haciendo ese proceso. ¿Y qué pasa en el caso de que la persona llega, porque no sabemos si vamos a llegar a la vejez, pero imaginando que tenemos una vida longeva y llegamos a la vejez, no nos toca llegar a esa edad. Entonces como que en el tiempo también el cuerpo, esta máquina que es digamos lo físico, tiene un deterioro, un desgaste que es natural por el tiempo. Entonces, es posible, por ejemplo, o es necesario, supongo que hasta esa edad, seguir trabajando esto para que las enfermedades no sean tan graves, porque igual nos vendrá algunas por el tema del tiempo, o todas se relacionan al contacto con estos arquetipos, madre, padre, niño. Esa es mi idea, ¿no? Esa es mi pregunta. Respuesta, mañana a las 9:30 aquí. ¿Vas a venir? Bueno, hoy día estaba dictando clases y no pude, entonces mañana vengo. Estaba a la vez contigo dictando Río Oratoria, por eso ¿sí? no pude estar hoy. O sea, que eres profesora aquí. Sí, claro. Ah, enhorabuena. Sí. Pues mañana a las 9 podrás. Sí, claro. Bien, pues pero hay alguna idea para irle pensando. La idea es que todas las jarras psicosomáticas se van llenando de conflictos y entonces nos vamos llegando a la madurez y a la vejez llenos de enfermedades. De aquí, de allá, de los músculos, de tal, del estómago, de tal. Y eso no es del todo natural. Lo natural, entre comillas, sería morirse de viejo, pero no de ninguna enfermedad. Entonces las jarras se van llenando de conflictos no resueltos y entonces la vejez nosotros creemos que es natural estar lleno de enfermedades, no es lo natural. Digamos, lo natural sería, tienes un conflicto, lo resuelves, tienes un conflicto, lo resuelves, tienes un conflicto, lo resuelves. Y tienes una muerte de viejo, pero no de ninguna enfermedad, digamos, grave, digamos, ¿no? Pero claro, la mayoría creemos que ser viejo es naturalmente estar lleno de enfermedades. No es así, no es así. Es lo que vemos tal vez más común hoy. Entonces, sería llegar a viejo, pero con salud, hasta que nos toque... Eso sería lo óptimo, lo ideal, pero no siempre. Yo creo que no vamos a llegar casi ninguno Claro, así, no. porque tenemos mucho trabajo de purificación. Ya, Pero es un poco parecido a la menopausia. Lo que nos han vendido es, una mujer tiene menopausia, osteoporosis, no sé qué, Claro. pérdida de no sé Va a empezar cuánto, a tener muchas y eso es mentira, enfermedades. eso es mentira. O sea, todas esas enfermedades o síndrome de la menopausia son conflictos, conflicto de desvalorización, conflicto de pérdida de territorio. Si no tuviera conflictos, la menopausia no tendría ninguna enfermedad, solo tendría una polarización de la, digamos, de la bioquímica y entonces la mujer se transforma en un hombre en la menopausia.
Tan, tan. Pero no tendría que tener enfermedad. Y un hombre, en la andropausia o en la pitopausia, se convierte en una mujer. Entonces se feminiza, le cambia la voz, tal, porque la abuela tiene que dirigir a los nietos y necesita, entre comillas, ser fuerte y tal, y el hombre puede entrar en contacto con los bebés y con los niños, cosa que en masculino no puede hacer, pero si se polariza en femenino con la pitopausia, puede criar a los bebés o ayudar a criarlos. ¿Me entendéis? ¿Sí? Bueno, creo que Juan Carlos... Buenas noches. Un segundito. Primero un aplauso, por favor.